Hola Ilian, y hoy hablaremos acerca del presunto delito de violación. Esto constará de dos partes: la declaración y los conceptos de violación. La declaración de la C. Silvia por el presunto delito de violación. Declara que, siendo las 22 horas con 30 minutos del día 18 de marzo, comparece Silvia de manera voluntaria a estas oficinas y que lo hace en compañía de su señor padre José. Asimismo, refiere que en este momento no se identifica con credencial alguna, pero que se compromete a hacerlo con posterioridad ante las autoridades que sigan conociendo sobre los presentes hechos, y sobre los mismos declara que aproximadamente la que declara se percató que en un gimnasio que se ubica en el fraccionamiento de Padierna, sin número, en la delegación Xochimilco, estaban solicitando personal para recepcionista, por lo que ella acudió a dicho lugar solicitando el empleo y siendo entrevistada por parte del C. Juan o Luis, que le dijo a la que declara que como ella sí reunía los requisitos, le daba el trabajo y que él mismo tenía que realizar diversas actividades, tal y como lo eran trapear el lugar, y cuando él, refiriéndose a Juan, no llegara temprano, ella tenía que abrir el establecimiento y que lo tenía que hacer diario a las 14 horas con 30 minutos. Asimismo, refiere ella, Juan le entregó una llave de la entrada principal del gimnasio, por lo que el día de hoy, 18 de marzo del 2018, siendo precisamente la hora de abrir el mismo, la emitente comenzó a desempeñar sus actividades normales, y siendo las 18 horas con 30 minutos llegó al lugar el C. Juan, que le dijo a la emitente que como estaba haciendo frío él iba a cerrar la puerta, contestando la emitente que no había problema, ya que se le hizo muy normal, por lo que en ese momento Juan se trasladó a la parte trasera del gimnasio. En el lugar comenzó a trabajar en él sin observar precisamente en qué se ocupaba. Momentos después, Silvia escuchó que Juan le llamaba diciéndole: «Silvia, ¿puedes ayudarme?», contestando la declarante que no había problema, por lo que ella comenzó a ayudarle a Juan deteniendo una máquina para cortar de madera. Acto seguido, Juan apagó la máquina y tiró al suelo un colchón que normalmente utilizan para impartir clases de aeróbics, y que le dijo a Silvia: «Ven para acá», ya que la emitente se encontraba aproximadamente a 1 metro del lugar, por lo que la de la voz contestó que no, diciéndole Juan: «Ándale, hazlo por la buena y quítate la ropa», insistiendo a la declarante que ella no se iba a acercar y que mucho menos se quitaría la ropa. Por lo que Juan se acercó a Silvia y con ambas manos la tomó por las muñecas y la jaló hasta el colchón, aventándola a la fuerza al mismo tiempo. Refiere Silvia que ella en todo momento se negaba a realizar lo que Juan le pedía, ya que en dicho lugar la emitente quedó boca arriba y acostada, para posteriormente dicho sujeto le abrió las piernas con ambas manos y al mismo tiempo se colocó arriba del emitente y pidiendo que se levantara y que cerrara las piernas. Acto seguido, Juan detenía a la declarante con la mano derecha sujetándola de la cintura, mientras que con la otra mano dicho sujeto se quitaba el cinturón, así como el pantalón y su calzón, quedando completamente desnudo de la cintura hacia abajo. Posteriormente comenzó a sujetarla con ambas manos de la cintura y nuevamente le decía: «Quítate la ropa», y como Silvia se negaba, quería levantarse. Dicho sujeto, de manera muy brusca y violenta, con ambas manos le desabrochó el pantalón a la emitente, jalándole el pantalón hacia abajo y quitándoselo completamente. Asimismo, le quitó su pantaleta, dejándola completamente desnuda de la cintura hacia abajo. Asimismo, intentó en repetidas ocasiones levantarse, pero no lo logró, ya que Juan la sujetaba por la cintura muy fuerte y diciéndolo: «Si no lo haces, tu familia tendrá problemas». En ese momento, Juan, al encontrarse encima de la emitente a la altura de la cintura, con sus manos le abrió las piernas y de manera muy violenta introdujo su pene en la vagina de la emitente, realizando movimientos de afuera hacia adentro durante un lapso de 5 minutos, hasta que dicho sujeto sacó su pene de la vagina de la emitente y le dijo:
Silvia, excítate al igual que yo, para que sientas lo mismo. Pero refiere el emitente que en ningún momento la soltó de las piernas, y como la declarante intentó levantarse, Juan nuevamente introdujo su pene en su vagina y comenzó a realizar movimientos de afuera hacia adentro, al mismo tiempo que le decía: Silvia, excítate, excítate. Al pasar aproximadamente 5 minutos más, Juan se levantó y comenzó a vestirse, por lo que la de la voz inmediatamente se tocó en el área de su vagina y sintió muy mojado. Asimismo refiere que en todo momento estaba gritando y que no le hiciera nada, así como pedía auxilio. Posteriormente la de la voz se vistió, poniéndose su pantaleta y pantalón, pero al colocarse este último sintió mucho dolor en el área de su vagina y al tocarse sintió muy húmedo, por lo que al observar su mano y su pantaleta se percató que tenía sangre en ambas partes. Acto seguido, la declarante, al ya estar vestida, se fue a sentar al área de trabajo de recepción, observando que Juan abría la puerta principal. Y minutos después comenzó a llegar al lugar gente, asimismo como lo hizo la señora madre del emitente, la cual dijo: ya vámonos para la casa. Y ya en dicho lugar, la declarante le comentó a su mamá que lo que le había sucedido, por lo que en este acto denuncia del delito de violación cometido en su agravio y lo hace en contra de quien se sabe responsable al nombre de Juan, mismo sujeto que es aproximadamente de 23 años de edad, estatura de 1,80 m, complexión robusta, tez blanca, cabello regular, negro, frente chica, cejas pobladas, ojos chicos, nariz afilada, boca rectangular, labios gruesos y el mentón no lo recuerda y del cual no sabe precisamente dónde localizarlo, pero se compromete a investigarlo y proporcionar los datos, siendo todo lo que desea manifestar sobre los presentes hechos. Bueno, con el conocimiento de estos hechos en la declaración realizada por parte de la C. Silvia, en un segundo momento, al interponer el amparo indirecto, tenemos la elaboración de los conceptos de violación y sus argumentos del delito de violación contra el auto de formal prisión y auto de vinculación a proceso en amparo indirecto. Al llegar a este punto es importante que hagamos diversas anotaciones. En primer lugar, anteriormente se impugnó la legalidad de la resolución impugnada. Por ende, en estricto sentido, no se invocaron violaciones a numerales constitucionales, sino a leyes secundarias, ya sea procesales o sustantivas, reglamentos o acuerdos. Segundo lugar, para amparo indirecto se estudia la constitucionalidad de la resolución impugnada, así como la convencionalidad, de acuerdo a las normas constitucionales del 6 y del 10 de junio del año 2011. Después, tenemos que se impugnará el mismo caso de violación que se citó con anterioridad, pero solo lo esencial, lo accidental no impacta o no interesa en estricto sentido. También es importante mencionar que los conceptos de violación no se manejan premisas, tanto mayor que la ley está tanto mayor como premisa menor, ya que se contemplan como requisitos de la demanda de amparo indirecto. También es importante hacer la anotación de que lo único que se esgrimen son argumentos, combatiendo la parte esencial y no la parte accidental de la denuncia del ilícito de violación. Adminiculados dichos argumentos con las pruebas que se hayan desahogado, según el estado procesal o la resolución que se combate. Así también es importante precisar que para presentar los argumentos para los conceptos de violación en amparo se seguirán utilizando la parte esencial de la denuncia de violación con estos relacionándolos con las pruebas que se desahogaron y en su caso que no demostrarán dicho ilícito. Cabe aclarar que es muy poco lo que llegan a variar los argumentos de un recurso de apelación contra el de auto de formal prisión. Un auto de vinculación a proceso, así como los argumentos que combatan dichas resoluciones, pero vía amparo indirecto, ya que la esencia no cambia, como ya habíamos hecho la anotación. Lo único que cambia es el formato en que se presentan o el marco.
También es importante precisar que no se señala el acto reclamado en el encabezado del concepto de violación, ya que así se deberían o se deben de hacerse en estricto sentido. Esto porque ya es un requisito de la demanda de amparo. Bueno, en estos conceptos de violación tendremos 3. Primero, se viola mi perjuicio en el numeral 19 en su primer párrafo en virtud de que en el auto de vinculación a proceso, que es el acto reclamado, no se acredita el dato de prueba que acredite el hecho delictuoso del delito de violación, contemplado en el numeral 174 del Código Penal de la Ciudad de México. En lo particular, el elemento normativo consistente en la ausencia de violencia física por los siguientes argumentos. Inciso A. La víctima refiere que con ambas manos se le tomó de las muñecas y que la jalé hasta el colchón, aventándola con fuerza al mismo. Empero, de haber acontecido así y por la mecánica de los hechos que narra la propia denunciante de identidad resguardada, hubiera presentado lesiones en las muñecas, esto para evitar la sujeción, cuestión que no obra en el certificado del estado físico practicado por el médico legista en el ejercicio de sus funciones, más por la hora en la que acontecen los supuestos hechos y la hora en la que se practicó el examen a la supuesta víctima. En conclusión, no se acredita el elemento normativo consistente en la violencia física, por lo cual se entienden golpes, ataduras, sujeción, rasgaduras de ropas para vencer la resistencia constante y sostenida que debe de presentar dicha víctima, por lo cual no se demuestra en los presentes hechos. Su dicho no está advinculado con la prueba o un resultado que haga creíble la denuncia en contra del que suscribe. En el inciso B tenemos que la víctima refiere que ella en todo momento se negaba a realizar lo que le pedía el que suscribe, manifestando que quedó en la posición boca arriba y acostada. Empero, de haber sido cierto, la supuesta víctima hubiera presentado resistencia, máxime que de su propio dicho se desprende que tenía sus manos libres, por lo cual hubiera ofrecido resistencia. Asimismo, como se desprende el examen practicado por el médico del legista, la supuesta víctima se encontraba consciente y orientada en sus 3 esferas del conocimiento, con lo cual fácilmente hubiera repelido el supuesto ayuntamiento carnal o el coito que pretende demostrar que fue por medio de la violencia física, la cual no se demuestra según su dicho. C. La víctima refiere que le abrí las piernas con ambas manos, al mismo tiempo que estaba supuestamente arriba de la denunciante de identidad resguardada, impidiendo que se levantara y que cerrara sus piernas. Empero, lo anterior también es mentira o falso, ya que no se demuestra el elemento normativo consistente en la violencia física, ya que, de haber sido como lo narra la declarante, indefectiblemente hubiera presentado estigmas ungueales entre las piernas, máxime que es una zona muy blanda, y de oponerse resistencia fácilmente se le hubiera lesionado, lo cual no consta u obra el certificado expedido por el médico legista en ejercicio de sus funciones, es decir, no presenta lesiones en las entrepiernas, no presenta lesiones en lugares que ella refiere, por lo que hay ausencia de violencia física. La víctima cita textualmente en su denuncia que la sujeté de la cintura con mi mano derecha y mientras con la otra mano me estaba desnudando. Empero, además de inverosímil, no se acredita la violencia física como elemento normativo, en virtud de que el examen practicado por el médico legista no presenta lesión alguna en su cintura, y para vencer la resistencia de la víctima, que se encontraba consciente y orientada en sus 3 esferas del conocimiento, se debe de haber hecho una impresión muy fuerte en el lugar que ella refiere para subyugarla o
dominarla, máxime que como se desprende de su propio dicho. No estaba sujetada de ninguna de sus extremidades, como son las manos, las piernas, con lo cual se demuestra la ausencia de violencia física como elemento normativo en el delito de violación que se impugna al que suscribe. Aunado a que es de preguntarse qué es lo que hacía la denunciante en lo que se desnudaba con una sola mano, el sujeto activo, y más en posición de acostados. La víctima refiere que el que suscribe sujeta a la víctima con ambas manos de la cintura y que se le menciona que se quitara su ropa. Empero, como ya se ha mencionado en argumentos anteriores, de haberlo tomado de la cintura con ambas manos y para vencer la resistencia que se requiere en el presente delito o propiamente la violencia física, no se acredita, ya que la misma dinámica de los hechos que narra la propia víctima indefectiblemente se le hubiera causado lesiones en su cintura, cuestión que no obra en el certificado expedido por el médico legista en ejercicio de sus funciones y que fue certificado por el Ministerio Público, por lo cual no se acredita el elemento normativo, al no existir o acreditarse golpes, ataduras, sujeciones, empellones, rasgaduras de ropas, desnudamientos o propiamente vencer la resistencia de la víctima, encontrándose ante una imputación gratuita cuando la autoridad responsable otorga valor probatorio, a pesar de que las inconsistencias del dicho de la víctima y que no está relacionado con la prueba idónea, como lo es el examen psicofísico practicado por el médico legista. Refiere a la víctima que quería levantarse, pero el que suscribe de manera muy brusca y violenta, con ambas manos le desabrochó el pantalón, dejándola desnuda. Empero, de haber acontecido como lo narra, hubiera presentado lesiones ante su supuesta resistencia de negarse a desnudarse. Tenía sus extremidades libres, piernas y manos, por lo cual hubiera ofrecido resistencia y sería resistencia seria y constante para evitar ser desnudada. Por lo mismo, para lograr desnudarla se le hubiera tenido que golpear o sujetar con sus manos y piernas, lo cual nunca aconteció en el mundo fáctico, por lo cual no demuestra la violencia física consistente en un desnudamiento por medio de la violencia. Máxime que el examen practicado por el médico legista, ella se encontraba consciente, orientada y en sus tres esferas del conocimiento, ante lo cual hubiere opuesto resistencia. Máxime que no se encuentra relacionada con otra prueba que haga creíble su dicho. Continúa mencionando la víctima que quería levantarse, pero no lo logró, ya que según el que suscribe la tomó por la cintura muy fuerte. Pero como ya se mencionó en argumentos anteriores, por la mecánica o dinámica de los hechos que narra la propia declarante, debió de haber presentado indefectiblemente una lesión en la cintura que máxime refiere que fue sujetada fuertemente, empero no opera lesión alguna en el certificado de estado psicofísico practicado por el médico legista en ejercicio de sus funciones, con lo cual se demuestra la ausencia de violencia física como elemento normativo en el ilícito de violación. La víctima de identidad resguardada refiere que el que suscribe, al encontrarse encima de su cuerpo a la altura de la cintura, con ambas manos le abrió las piernas de manera muy violenta y brusca, y que introdujo su pene en su vagina realizando movimientos de afuera hacia adentro durante un lapso de 5 minutos, lo cual, además de inverosímil por poderse realizar fácilmente, no se actualiza el elemento normativo consistente en la violencia física, ya que la mecánica de los hechos que narra la propia declarante hubiera presentado estigmas unguiales en las entrepiernas. Máxime que cita que se le abrieron las piernas de manera muy brusca y violenta, empero, como se desprende del propio certificado de sanidad o
psicofísico practicado por el médico legista en el ejercicio de sus funciones realizado a la declarante, esta no presenta alguna lesión en las piernas o entrepiernas o los muslos de las piernas, que en caso de, como lo narra la propia víctima, indefectiblemente hubiera presentado lesiones por la hora de los supuestos hechos delictivos y la hora en que presentó su denuncia y se le elaboró dicho examen, así como la inspección ocular o ministerial de dichos lugares. Por lo mismo, su dicho no se encuentra advinculado con las pruebas pertinentes para hacer creíble su dicho, no acreditándose la violencia física en el delito que hoy nos ocupa. Y que si bien refiere una cúpula, esa fue en ausencia de violencia física o violencia moral. Y refiere la declarante que el que suscribe sacó el pene de la vagina de la víctima y que le dijo a Silvia: excítate al igual que yo para que sientas lo mismo. Empero, como ya se mencionó en argumentos anteriores, carece de violencia física al no presentar golpes, ataduras, sujeciones, rasgaduras de ropas, lo anterior al oponer resistencia para impedir ser copulada. Resistencia que debe ser constante y sostenida durante el evento delictivo. Y más en el caso que nos ocupa por la propia dinámica de los hechos que narra la declarante. Asimismo, si supuestamente se sacó el pene de la vagina, es de preguntarse: ¿por qué no se movió dicha víctima? Es decir, mover su tronco de su dicho se desprende que tenía sus manos libres. Fácilmente hubiera golpeado al que suscribe o le hubiera pateado en cuestión, cuestión que no obra o no sucedió, porque simplemente son invenciones de la declarante tomando su dicho en inverosímil, no demostrándose la violencia física como elemento normativo en el ilícito de violación. J. La víctima manifiesta que en ningún momento se le soltó de las piernas, pero como ya se ha mencionado en argumentos anteriores, basta con decir que no se presentó lesión alguna en el certificado expedido por el médico legista en el ejercicio de sus funciones, es decir, por la propia mecánica de los hechos que narra la propia declarante, indefectiblemente debió de haber presentado lesiones en las piernas, lo cual no acontece. Lo mismo no se acredita la violencia física como elemento normativo en el ilícito de violación, máxime que refiere que en ningún momento se le soltó de las piernas. K. La víctima refiere que intentaba levantarse y que el que suscribe introdujo el pene en la vagina, realizando movimientos de afuera hacia adentro, al mismo tiempo que le decía: excítate, excítate. Empero, para vencer la resistencia de la supuesta víctima, debe ser por medio o a través de golpes, sujeciones, etc. Cuestión que ya se ha mencionado y lo único que narra la declarante es un coito consentido, ya que en todo momento la deponente pudo haber opuesto una resistencia constante y sostenida, máxime que, como se desprende del examen practicado por el médico legista, se encontraba consciente en sus 5 sentidos y orientada en sus 3 esferas del conocimiento, no acreditándose la violencia física como el elemento normativo en el delito de violación, ya que no presentó lesiones en las muñecas, en la cintura, en las piernas o entrepiernas. L. Ahora bien, la supuesta víctima presenta una lesión en la rodilla izquierda, pero cabe precisar que la misma declarante menciona que cayó en un colchón boca arriba, aunado a que no es una de las lesiones que se clasifican como necesarias en este tipo de delitos. Por otra parte, la denunciante ni siquiera menciona dicha lesión al verse agredida en dicho lugar. Por lo mismo, hay presunción fundada que dicha lesión ya la presentaba al momento en el que se cometieron los supuestos hechos, o propiamente sucedió en otro evento en el que no nos ocupa, no acreditándose por esa simple lesión necesaria la violencia física como el elemento normativo en el delito de violación.
Segundo, la resolución de la autoridad responsable consistente en el auto de vinculación a proceso, acto reclamado de fecha 3 de junio del año 2018 y notificada el 7 del citado mes y año. Viola el diverso 19 constitucional en su párrafo primero, en virtud de que no se acreditan los datos de prueba del hecho delictuoso de violación del contemplado en el ordinal 174 del Código Penal de la Ciudad de México, pero en particular no se acredita la violencia moral como el elemento normativo por los siguientes argumentos. A. La supuesta víctima refiere que el que suscribe le dijo que si no lo hacía, su familia tendría problemas. Empero, para que se considere como violencia moral, como el elemento normativo del delito de violación, esta debe ser una amenaza real, que exista, grave, o sea, que ponga en peligro un bien jurídico tutelado de gran valía, como la integridad personal o la vida. Inminente, que va a acontecer o suceder al tiempo y directa sobre la persona y no sobre terceros. Que se descargue sobre las psiquis de la víctima y en el caso en particular no se actualiza ninguno de los requisitos apuntados. B. Al mencionar que su familia tendría problemas, es un acontecimiento futuro de realización incierta, aunado a que solo menciona tener problemas. Tampoco puede ser considerado como una amenaza. C. A su vez, al no haber superioridad numérica, tampoco se puede presumir fundamento que se actualizó la violencia moral, como el elemento normativo máxime que del certificado psicofísico practicado a la supuesta víctima de identidad resguardada se desprende que se encontraba consciente en sus 5 sentidos y orientada en sus 3 esferas del conocimiento. Por ende, difícilmente se puede aseverar que se generó violencia moral para que la víctima se deje copular. Tercero, la autoridad responsable al dictar el auto de vinculación a proceso de fecha 3 de junio del año 2018 y notificado el 7 del citado mes y año, contraviene el ordinal 19 del párrafo primero de la Carta Magna, ya que la declaración de la denunciante es inverosímil, no acreditando ningún delito de violencia, sea física o moral, por los siguientes argumentos. Y es justo en este apartado que se tendrán que plasmar los diversos argumentos donde se desprenda lo inverosímil del dicho o las inconsistencias de la declaración, que no se pueden realizar en el mundo fáctico, aunado a que están vinculados a los argumentos con pruebas pertinentes. Con esto se concluyen los conceptos de violación para el caso del supuesto delito de violación de la denunciante Silvia contra Juan.